Muy buena tarde a todos. Agradecer la invitación a la legislatura del Estado, a su presidenta del Parlamento Abierto, la diputada Maribel Galván, asimismo la presencia de la diputada Imelda Mauricio y del diputado presidente de la Comisión de Agua y Medio Ambiente, el diputado Armando Juárez. Es un gusto compartir esta experiencia con el sector de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, con amigos de la Comisión Nacional del Agua, así como la sociedad civil, asociaciones que nos acompañan de agricultores, de productores, maestros míos de ingeniería que aquí veo presentes. Es un gusto compartir esta experiencia y con mi compañero relator y moderador, el licenciado Juan Antonio Rangel también. Yo llevo 5 años de experiencia dentro de la Comisión Nacional del Agua y en este organismo operador, como bien lo dice la diputada, en la GIAPAS otros 5 años. Es poca experiencia, creo yo, son 10 años en el sector hídrico. Hay personalidades aquí que llevan toda su vida con el contacto en el agua, desde la agricultura, desde la ganadería, en el sector hidráulico. Quiero compartir esa experiencia que tengo con ustedes y los retos y desafíos en los que se encuentra nuestra entidad y en esta crisis que vivimos a nivel nacional. Partiendo del marco jurídico y la legislación actual que nos rige, como la Ley de Aguas Nacionales, su reglamento, la Ley de los Sistemas de Agua Potable para el Estado de Zacatecas, estamos aquí convocados en este foro, en este primer foro para la legislación hídrica en el Estado. Creo yo que es muy bueno porque, si bien es cierto, tenemos un instrumento jurídico que es la Ley de los Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Zacatecas, no contempla todos los usos consultivos, como es el uso pecuario, uso industrial, uso agrícola, y se limita a reglamentar a los organismos operadores municipales e intermunicipales. Creo yo que de estos comentarios, de estas conclusiones que podamos recoger de todos ustedes, se va a integrar un apartado en específico de la Ley de los Sistemas de Agua Potable, el cual se fortalecerá y se adecuará a la realidad y a los desafíos que vive nuestra entidad. Si bien es cierto, tenemos un mandato constitucional en el artículo 4, el cual nos demanda el derecho humano al agua y saneamiento para todos los mexicanos. Ustedes, como legisladores y como órgano donde se desarrollan las leyes y normas, saben que toda ley lleva una implicación presupuestal. Es bueno la aspiración que se menciona dentro de este artículo 4, de que todos los mexicanos tengamos acceso al agua y a los servicios de saneamiento en calidad, en cantidad, asequible y salubre. Pero esto conlleva inversiones fuertes para poder alcanzar tal aspiración. En 1977, la ONU menciona por primera vez esta idea donde nos dice: todos los pueblos, cualquiera que sea su nivel de desarrollo o condiciones económicas y sociales, tienen derecho al acceso a agua potable en cantidad y calidad, acordes con sus necesidades básicas. Esto fue parte de los diálogos regionales para América Latina y el Caribe en el Mar de Plata. Ahora en febrero, en Santiago de Chile, se llevó una conferencia sobre el agua en la cual están preparando acciones estratégicas para nuestro continente, en el cual se pueda alcanzar tales aspiraciones. Se habla que 161 millones de personas en nuestro continente no cuentan con acceso al agua. 161 millones de personas, es decir, no cuentan con agua entubada hasta sus casas. Un 25% de la población del continente de Centroamérica, de México, y 431 millones de personas no tienen acceso de manera segura al saneamiento.
más del 50%, es decir, el 66% de personas en el continente no cuenta con acceso al saneamiento. Es decir, podemos tener tal vez en alguna ciudad, en algún municipio, en alguna localidad, plantas tratadoras de aguas residuales, sin embargo, estas no están trabajando, o pudieran estar carentes del equipo necesario, y esto genera focos de infección en la comunidad. También se concluye dentro de estos diálogos en América Latina y para el Caribe que se tiene que destinar durante 10 años una inversión superior al 1.3% del PIB de la región, y en este caso para México superior al 0.3%. El país no le destina más del 1%, no llega ni al 0.1% del Producto Interno Bruto para las acciones de infraestructura hidráulica, tanto en agua como en saneamiento. Es decir, México tendría que invertir durante 10 años 300,000 millones de pesos cada año para alcanzar estos objetivos del derecho humano al agua y el saneamiento. El presupuesto que tiene la Comisión Nacional del Agua para este año 2023 es de 68,000 millones de pesos, teniendo una brecha de 232,000 millones de pesos. Es el gran reto al que nos enfrentamos. Cuando comenzábamos esta plática, y yo les comentaba a los legisladores que toda ley tiene implicación presupuestal, y el hecho de poner unas palabras o poner una frase dentro de una ley tiene implicación presupuestal. Es importante que fortalezcamos a los organismos municipales e intermunicipales en nuestra entidad, porque son organismos que viven agobiados por los altos costos de operación, y esto es a nivel nacional, no solo en Zacatecas. Entonces es bueno que la legislatura, que el Estado voltee a ver a los organismos operadores en los municipios y se les pueda dar también las herramientas para garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento. Se estima que para el año 2050 se incremente en un 50% la demanda de alimentos, y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, menciona que esto exigirá un 35% más del agua que utilizamos para producir los alimentos. Es decir, con el agua que contamos, que ahorita para nuestra entidad y el crecimiento demográfico se está viendo limitada, y para nuestra región, como ya lo vimos con nuestros vecinos de Nuevo León, va a incrementar la población, va a incrementar la demanda de alimentos. El agua pudiera ser la misma o disminuir, y la vamos a tener que extrayendo de profundidades mayores con una menor calidad. Es decir, el reto que tenemos ahorita es grande, y si nos vamos al horizonte de 25, 27 años más, el reto todavía va a ser mayor. Estamos a tiempo para tomar medidas. Aquí vemos la disponibilidad. Si nos situamos en la fila que tenemos o en el histograma, en la barra gris, vemos la distribución del agua para el uso agrícola, que es de un 81.74%, para el público urbano del 10% y para el industrial del 4%. Dentro de otros usos, el 3%. Esto es a nivel nacional, una fuente de la Comisión Nacional del Agua, que en ponencias del día de ayer también nos confirmaron. Vamos a ver algunas cifras, algunos indicadores de cómo se encuentra nuestra entidad en cuanto a la cobertura de los servicios de agua potable. Hablamos de cerca de 1.600.000 habitantes en el estado de Zacatecas, de los cuales tenemos una cobertura del 96.8% en agua potable, y tenemos un área de oportunidad del 3.2%, más de 50,000 habitantes que no tienen acceso seguro a agua potable. Esos 50,000 habitantes crean lo que viven con estrés,
Ayer en una de las mesas de trabajo, el hecho de que un niño, nos mostraron el ejemplo, no pudiera levantarse y tomarse un vaso de agua, no pudiera ir a la cama a dormirse y si con sed provoca estrés, les disminuye su calidad, su oportunidad cognitiva y no se diga a la familia. Entonces, esas 50,000 personas valen como los que vivimos aquí en las ciudades, seguramente se encuentran en alguna comunidad rural, en alguna serranía, y es necesario llevarles agua a esos 50,000. Dentro de las plantas potabilizadoras que se cuentan en el estado, son 96 con una capacidad instalada de 164 litros por segundo y un caudal potabilizado de 140. La cobertura promedio de agua potable a nivel nacional es del 94%, nosotros estamos por encima ligeramente 2 puntos, en el lugar número 13, y Zacatecas a nivel nacional en alcantarillado ocupa el lugar número 19, la media es de 91.4% a nivel nacional. Se habla mucho de pérdidas físicas y de infraestructura obsoleta a lo que se enfrentan los organismos operadores. Hay parte de estas pérdidas físicas, se habla de un 40-60%. Yo les llamaría pérdidas aparentes. Pérdidas aparentes en el sentido de que no es ese 40, ese 60%, no todo se va al subsuelo, no todo se va al drenaje. Existen organismos operadores que no cuentan con el 100% de cobertura en la micromedición, organismos operadores que tienen dispositivos que tienen más de 10, 15, 20 años instalados y estos dispositivos de medición ya no están cumpliendo su función, ya pasó su vida útil. No los cambian, no es porque el organismo o el director del organismo o el encargado de lecturas no quiere hacerlo, es porque se requiere también una inversión millonaria para hacer este tipo de cambios de aparatos. Entonces no hablamos de pérdidas físicas al 100% de este 60%, no todo se va al subsuelo ni al drenaje. Hay pérdidas aparentes que realmente el agua sí llega a los domicilios, pero que no está siendo medida, que no está siendo facturada en detrimento de estos organismos operadores. Contamos con un agua potable que se produce de 4,015 litros por segundo. Aquí en la zona conurbada hablamos de 1,000 litros por segundo, es decir, una tercera parte. Del agua residual generada, 2,851 litros por segundo, y agua residual, 2,237 litros por segundo, que es colectada en las plantas tratadoras de aguas residuales. En la zona conurbada contamos con 5 plantas, una que se encuentra en Morelos, otra que conocemos como La Poniente, El Orito, Osiris y La Coruña. Prácticamente la que capta y trata el 80% del agua de la zona conurbada es la planta localizada en la localidad de Osiris. Y estas 5 plantas están trabajando. A nivel estado, nos pudiera precisar aquí el dato la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, pero realmente los municipios hicieron un esfuerzo para poder construir dichas plantas, pero actualmente pocas de ellas están trabajando. Pocas de ellas están trabajando y esto genera un foco de infección para los cuerpos de agua, un foco de infección para los vecinos, y es importante también que volteemos dentro de las acciones que está emprendiendo el gobierno del estado y el gobierno federal en poderlas reactivar. Dentro del agua suministrada y desinfectada para consumo humano, lo asignado son 5,538 litros por segundo, es decir, lo que tenemos en títulos, lo que tenemos en asignación, porque no son concesiones, son asignaciones para el uso público urbano. Y lo que se suministra, 4,015, y el agua desinfectada es de 3,965 con una cobertura del 98.8%. Realmente la mayoría del agua que suministramos en la entidad
es agua que se desinfecta con gas cloro, con hipoclorito de sodio. No contamos con muy pocas potabilizadoras. Generalmente estas potabilizadoras se colocan en comunidades lejanas, en comunidades donde ciertos minerales no se pueden mitigar con el gas cloro y con el hipoclorito de sodio, y prácticamente es una desinfección que cumple con la norma de salud. Aquí para la zona conurbada tenemos una problemática en la calidad del agua que nos incrusta las tuberías. Tenemos una dureza muy grande en la calidad del agua que extraemos. Nosotros pudiéramos quitar esa dureza del agua, sí hay una solución, instalando una potabilizadora, pero esto nos incrementaría en cerca de un 80% el costo de producción. Es decir, sería bueno preguntarle a la ciudadanía si estaría dispuesto a pagar un 80% más a lo que está pagando ahorita, que realmente lo que está aportando por un servicio, por el traslado del agua, no es lo que le cuesta al organismo o a muchos de los organismos en el estado. Aquí vemos dentro de las plantas de tratamiento lo que comentábamos, son 92 plantas, 65 están en operación, 27 fuera, con un caudal de 2.237 litros por segundo instalados, 2.052 en operación y fuera de operación 185. El caudal promedio de aguas residuales municipales tratadas a nivel nacional es del 64%, Zacatecas ocupa el lugar número 17. Dentro de las aguas residuales industriales tratadas se encuentran 17 plantas, la mayoría de estas en la minería. Su capacidad instalada es 182.7 litros por segundo y el caudal de 155 litros por segundo. Me gustaría que apreciaran esta imagen. No sé si ubican esta planta donde está localizada. Tal vez no se alcanza a ver aquí, pero esta planta fue recientemente rehabilitada en el municipio de Genaro Codina, con recursos del ejercicio 2022 y actualmente ya está en operación, resultado de la catástrofe que sufrieron en meses pasados por la inundación ahí en comunidades de Genaro Codina. Vamos a ver algo de la problemática que agobia a los organismos operadores. Bueno, aquí vemos en cuanto a las líneas de distribución con las que contamos en la mayoría de los organismos operadores, al menos aquí en la zona conurbada sí. Estas imágenes son del municipio de Zacatecas y Guadalupe, son las tuberías con las que contamos, el radio hidráulico cómo está disminuido en un 20% de su capacidad de conducción. Esto es el sarro que se incrusta y es una reacción que hace con el vacío más la dureza y las sales que cuentan esta agua. El déficit que tenemos en la zona conurbada es mayor a los 218 litros por segundo. Actualmente extraemos cerca de 1.000 litros por segundo. Tendríamos que aportar más de 200 litros por segundo para tener una cobertura en las zonas críticas de Guadalupe y de Zacatecas. Y por lo tanto, hacemos una rotación del servicio. Dentro de la rotación del servicio, por este déficit que les menciono, se genera ese vacío y con ese vacío se genera esta reacción y se va incrustando. Y también en zonas donde contamos con servicio continuo, que son las menos, pero que sí hay, se va generando una incrustación radial. Es decir, no solo se presenta donde se encuentra la rotación o el tandeo. Vemos el déficit que les comentaba. Bueno, la mayoría de los organismos no cuenta con un catastro de redes que esté georreferenciado. Esto nos limita para hacer alguna intervención, para tomar decisiones, altos costos de mantenimiento y operación. Ya lo decía el ingeniero Laredo, la mayoría del agua que extraemos en Zacatecas es subterránea y los costos de energía eléctrica para los organismos operadores no son preferenciales. Nos catalogan como uso industrial,
como si el agua la vendiéramos y de ahí tuviéramos un usufructo, pero no, no es para tal, es para un uso público y realmente los organismos operadores nacieron para esa naturaleza, brindar un servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, en el cual no se genere una ganancia, se genera una bolsa para rehabilitación. Y ahí la comisión sí nos tiene catalogados como uso industrial. Molestias a la población por las reparaciones que se hacen constantes, generalmente hay baja eficiencia en la red, pérdidas significativas por filtración del agua, hay dificultad en la regulación de presiones, sobre todo en zonas agrestes donde la topografía, Zacatecas, sobre todo aquí la parte de Guadalupe y Zacatecas, está entre cerros, fundada entre cerros. Muchas de las casas están en una altura, un desnivel que puede tener desde 500 metros con nuestro nivel de los tanques y pueden tomar presiones muy altas en la parte baja que hace que se revienten las tuberías, o muy bajas en la parte alta que están casi al nivel de la cota de los tanques y se nos dificulta regular esas presiones. ¿Cómo lo procuramos hacer? Mediante la sectorización, mediante microsectores, instalando válvulas reductoras, válvulas de compuerta para tener un mayor control. Esto implica, dentro del mayor control, como no están automatizados, no tienen un dispositivo que nosotros podamos manipularlas a distancia, el cual ya estamos trabajando en ello. Esto implica que tengamos muchos recursos humanos para operar los pozos, para vigilar las válvulas, para revisar los tanques, y esto eleva los costos de operación. Falta de equipo básico y especializado para la detección de fugas. La mayoría de los organismos municipales no cuenta con ello, tal vez cuenta con un equipo básico que es un geófono, que trabaja en el vacío, que trabaja para una detección de fugas, sobre todo detectando un ruido, y generalmente lo hacen por las noches cuando no hay tránsito, cuando no hay movimiento en las redes, en el tráfico. Se requiere aumentar la sectorización, como les decía, y una atención de fugas más eficiente. Aquí en la ciudad tenemos cerca de 20, 30 fugas en promedio por día, para que se den una idea. Luego hay inconformidad por parte de los vecinos porque se interviene, pero si se está teniendo una pérdida importante, se tiene que abrir la calle, se tiene que intervenir y esperar al siguiente servicio para ver que realmente la tubería quedó hermética. Es por eso que a veces se deja 3 días, 4 días, 8 días. Pero la capacidad de respuesta que tenemos la hemos ido mejorando. No así al 100% como quisiéramos, porque de las 20, 30 fugas que tenemos al día alcanzamos a reparar las 20, pero a bachar o a reponer el asfalto en un 60, un 70% y se va teniendo un déficit. Hemos tenido un gran apoyo del gobierno del estado por parte de la Secretaría de Obras Públicas, quien nos ha apoyado, y de los municipios para lograr avanzar en la reposición de asfalto y de pavimento.